Queremos dar una mirada a lo que está ocurriendo en nuestro país con niños, niñas y adolescentes. Hay datos que ha entregado la Fiscalía que dice que justamente niños y adolescentes víctimas de homicidios consumados y frustrados aumentaron un 43% en 2 años. Hay quienes responsabilizan al crimen organizado, le están pidiendo al Estado, por ejemplo, una mesa específica. Es tema que queremos abordar con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, preocupado por las cifras que no vienen más que en ratificar lo que hemos venido diciendo por lo menos hace un par de años, de cómo está aumentando de manera sostenida la victimización de niños y adolescentes por culpa de la delincuencia, por culpa del crimen organizado, ya sea que estén participando en acciones delictivas o sean una víctima aleatoria de una bala loca, de una quita de droga, etcétera, como estamos viendo lamentablemente con el informe reciente del Ministerio Público. Mm. Bueno, usted lo ha dicho, niños que a veces salen a jugar afuera de sus casas, que están compartiendo, y hay otros menores o adolescentes que ya forman parte del crimen organizado, como los soldados, se dice. ¿Qué está fallando acá, Marcelo? Hay varios elementos que están fallando, ¿ah? El principal factor que explica el desarrollo de trayectorias delictivas de niños y adolescentes son los problemas al interior de la familia. O sea, cuando tú miras, por ejemplo, a las personas que hoy día están privadas de libertad, entre el 30 y el 40% tienen un papá, una mamá o un adulto responsable preso. Es decir, los modelos antisociales que están en la familia son los principales precursores del inicio de trayectorias delictivas. Un segundo elemento es precisamente cuando otro factor protector inherente importante para el desarrollo de acciones prosociales, que es la escuela, no existe. No existe para 50.000 niños al año en Chile. Desde la pandemia en adelante hemos estado al borde de esa cifra, las cifras más altas históricas en materia de exclusión educativa. Por lo tanto, el segundo factor que es importante es que si el niño está desescolarizado, también aumenta entre un 20 y un 30% la probabilidad de participación en acciones delictivas. Y hay elementos que son catalizadores, como el consumo de alcohol y otras drogas. El consumo de alcohol y otras drogas hace que precisamente estas otras vulneraciones de derechos se manifiesten de manera clara y sean factores también causales del inicio de trayectorias delictivas, pero adicionalmente de inicio de trayectorias delictivas que van tornándose cada vez más violentas. Ahora bien, el cambio en las rutas del narcotráfico desde hace 5 años atrás, donde antes venía la droga desde el Paraguay, hoy día viene desde Colombia, ha hecho que operen carteles internacionales que tienen relación con carteles mucho más violentos, los colombianos y los mexicanos. Los mexicanos se caracterizan por exportar, por así decirlo, a los territorios donde operan, exportar armas de grueso calibre. Y así ingresan, y lo hemos visto, armas que antes tradicionalmente no estaban dentro de la lógica criminal de los grupos organizados, como por ejemplo las .9, las .40, los fusiles de asalto, etcétera, que incluso son armas que tienen mayor poder de fuego que el que tiene Carabinero o el que incluso pueden tener las Fuerzas Armadas. Mm. Y por lo tanto empieza a entrar un conjunto de armas que generan un desplazamiento de las armas que antes eran las utilizadas, que eran las armas modificadas, y esas terminan en manos de los niños. Entonces, si tú juntas aumento en los consumos de alcohol y droga, aumento en los niveles de exclusión educativa, aumento en los problemas de violencia intrafamiliar o problemas de disfuncionalidad familiar, tienes la ecuación perfecta para desarrollar carreras delictivas cada vez más letales, que finalmente terminan en homicidios de niños adolescentes, pero también en víctimas que mueren como consecuencia de todos estos factores de riesgo presentes en el delito. ¿Cómo se enfrentan estos factores de riesgo, Marcelo? Es bien complejo cada punto que usted está planteando. Está, me imagino, el tema de la prevención. ¿Se está haciendo hoy día algo de forma consciente ante No, este problema? no, la oferta que tenemos es muy débil, es muy poca, de baja cobertura. La mejor oferta que existe en materia de prevención indicada, por así decirlo, que es casi tratamiento, está en el Estado, en el sistema Lazos, eh, a través de la terapia multisistémica, que tiene una alta eficacia, además del 80% de los casos de desistimiento, pero lamentablemente tenemos una cobertura de menos del 10% de lo que se requiere.
Y en materia preventiva prácticamente no se está haciendo nada. Estuvo en el sistema Lazos, por ejemplo, Familia Unida, que es el mejor programa del mundo para reducir el alcohol y otra droga, y en diciembre del 2022 se eliminó de la oferta de Lazo para cambiarla precisamente por la oferta del Senda. Pero la oferta del Senda no tiene evidencia. Y hemos visto, más bien, la DIPRES muestra que la oferta de algunos de los programas del Senda es mala. O sea, no tiene una oferta positiva. Y eso es muy relevante, porque no basta con hacer prevención. Hay que hacer prevención con una oferta basada en la evidencia, con programas que resulten. ¿Ah? Recién, por ejemplo, nosotros hemos cerrado un ciclo con la Corporación Bien Público de un contrato de impacto social que dio resultados extraordinarios en el aumento de los niveles de lectoescritura en los niños. Eso es una señal de que hay programas que tienen evidencia, que pueden resultar, y el Estado solo tiene que pagar por aquello que resulte, y no por aquellos programas que no funcionan. Y en la práctica existen programas que funcionan, que tienen evidencia, pero que están en el sector privado, que están en fundaciones como nosotros, que están en fundaciones que han trabajado muy sigilosamente por esto y que lo hacen en un público más bien reducido. El Estado tiene que mirar estas realidades y ver la posibilidad de amplificarlo a nivel público. El único que puede dar escala para resolver estos problemas es el Estado. Y para eso nosotros hemos propuesto una agenda temprana de prevención social, con oferta de programas basados en evidencias que trabajen en la familia, en la escuela y en la comunidad. Los tres entornos que han sido debilitados fuertemente por la delincuencia y el crimen organizado estos últimos años. Y por lo tanto, requiere que el Estado mire no solo nosotros, Paz Ciudadana, también, por ejemplo, la CMPC, Familias Primero. Es decir, hay oferta ya hace 5 años atrás, 10 años atrás, no había una mano para contarla. Hoy día no. Hoy día tenemos una oferta que está integrada en las distintas etapas de desarrollo de los niños, pero está en el sector privado. A Y ver lo si que nos se da algún requiere es que el ejemplo. Estado avance. Sí, Marcelo, desde la Fundación San Carlos de Maipo, de aquella oferta que realmente funciona. Usted alguna vez me ha comentado que han viajado a distintos países para traer a Chile, obviamente, esas ideas y las han aplicado. A ver si nos puede contar algunos ejemplos. Nosotros, por ejemplo, hemos traído PMTO, que es el programa que está calificado como modelo en el Blueprint, que es el banco de programas basados en la evidencia de más alto estándar en el mundo. Lo trajimos en su momento con el Senda, lo hicimos en un piloto, pero después nos escaló y decidimos trabajarlo con la empresa privada y hoy día nosotros trabajamos vía distintos formatos con distintas empresas. Pero claramente es un programa que trabaja adecuadamente al interior de la familia en la parentalidad temprana, donde estamos hablando de niños de 4 a 12 años, donde se les enseña a regular emociones, a trabajar la empatía, a trabajar la forma en relacionarse y mejorar la comunicación con los padres. Fíjate que el estudio de Heckman y García analiza que en 20 años, si tú inviertes en programas de parentalidad al estilo de PMTO, de Familia Unida, tú vas a ver un aumento en los ingresos autónomos de las familias más pobres. Fíjate lo revolucionario, ya no estamos hablando de transferencias para superar la pobreza, estamos hablando de cursos de parentalidad, de un entrenamiento en crianza positiva. Y eso la evidencia ha respaldado que en la medida que nosotros trabajamos con las familias más vulnerables, se crean mejores condiciones para que los niños estudien en el colegio, no deserten del colegio, puedan relacionarse con otros, no tengan conflicto y finalmente tengan mejores capacidades de adulto para la empleabilidad, para la relación en un trabajo, etcétera. Lo mismo pasa con programas como Comunidades que se Cuidan, que es de la Universidad de Washington, que lo trajimos nosotros el año 2014, donde finalmente uno trabaja con los líderes locales para crear factores protectores que le hagan frente a los factores de riesgo que hay en el territorio respecto de los niños. Y finalmente, cuando tú haces eso, logras que por cada dólar que inviertes, reduce entre 10 o 15 dólares el uso de cárceles y hospitales para niños. O sea, es súper potente desde la lógica costo-eficiente. Ni siquiera estamos haciendo la consideración ética y básica que significa que tenemos que cuidar a nuestra niñez, simplemente por una decisión económica. Prevenir es menos costoso para el Estado.
Cuando tú reduces la exclusión escolar, piensa que Chile tiene casi 6 puntos de Producto Interno Bruto que pierde si tú lo traes a valor presente por el costo de las personas que salen del colegio. Por lo tanto, es mucha plata y es mucha plata que finalmente se puede invertir en otros temas Claro. si nosotros logramos reducir la exclusión educativa. Entonces, no sé si me explico. Acá, por supuesto que hay un piso ético fundamental, que es el bienestar de la niñez, pero adicionalmente es una respuesta económicamente eficiente que el Estado invierte en prevención en programas que estén basados en la evidencia. Y si más encima utiliza un mecanismo como los contratos de impacto social, que son los que dio cuenta de este éxito que tuvo el sistema de lectoescritura, de estos distintos que participaron en este reto de lectoescritura, empresas, fundaciones que fueron financiadas por inversionistas, que lograron todos los resultados que tenían que lograr, que mostraron la evidencia de esos resultados y mejoraron sustancialmente los resultados comparados con estándares internacionales y nacionales. Entonces, los inversionistas, los pagadores finales, le pagaron a los inversionistas. Es decir, si en vez de que existieran pagadores finales que fuéramos fundaciones filantrópicas, fuera el Estado, y el Estado le pagara a inversionistas que invierten en fundaciones, que hacen bien la pega y que obtienen los resultados, claramente tendríamos una situación de menor déficit público, pero además de mejor calidad de la oferta y además cumpliendo con el rol ético que tiene el Estado de dar aquello que realmente funciona. Mm. Ese es el Bueno, llamado. Cuando nos claro. qué hacer, esa es la receta y eso es lo que hemos visto en todas partes. Primero, mejorar la oferta. Segundo, mejorar y alinear los incentivos para que solo se pague por aquello que resulta. Tercero, preocuparse de que realmente hay un cambio efectivo y funcione la integralidad. Y fíjate que el gran error que comete el Estado es pensar que todo se va a solucionar por el intersector y que el intersector va a llegar en el momento preciso, con toda la oferta, con todo completo, y no es así. Y eso es lo que le pasó al Sename y por eso colapsó el Sename antes. Y hoy día vamos en el mismo camino con Mejor Niñez y con el servicio de reinserción, si es que no hacemos algo relevante en ese sentido. Hablando del Sename, le aprovecho de preguntar por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró responsable a Chile de la muerte y de las condiciones de internación de jóvenes en los centros del Sename. Recordemos la muerte de 10 adolescentes en este incendio del recinto Tiempo de Crecer ahí en Puerto Montt. Yo creo que es muy importante, entendamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es resguardar que se cumpla la Convención Americana que Chile suscribió, adscribió y debió hacer modificaciones en su legislación para poder respetarla. En consecuencia, la Convención Americana tiene establecido en su artículo 19 que lo contenido en la Convención de los Derechos del Niño es parte de la Convención. Por lo tanto, exige al Estado chileno que cumpla la Convención Americana, pero también la Convención de los Derechos del Niño y puede pronunciarse sobre esas materias. La Convención de los Derechos del Niño tiene, por supuesto, que un rol absolutamente independiente también, pero me refiero a que potencia la Convención Americana y por lo tanto es materia que puede juzgar y puede visualizar la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se transgrede una situación como la que pasó en el tema del incendio. En el tema del incendio hay varios elementos que son muy relevantes, A ver, ¿cuáles son esos elementos, Marcelo? condiciones de hacinamiento, etcétera. Pero quizás el más relevante que queda hoy día cuando hacemos el análisis más de una década después, es que sigue sucediéndose algo que también lo vimos en el incendio de San Miguel. ¿Te acuerdas que murió gente que estaba imputada? No era gente condenada, sino que era imputada. En el caso de San Miguel pasó exactamente lo mismo. Hubo un grupo importante que eran internaciones provisorias. Las internaciones provisorias hoy día, si tú haces un análisis de cómo está en el Sename actualmente, porque recordemos que estamos en el traspaso hacia el Servicio Nacional de Reinserción y todavía queda la macrozona centro, han ido aumentando de manera significativa. Nosotros hace algún tiempo tuvimos una reunión bajo el Consejo de la Sociedad Civil, le pedimos a la directora nacional de Sename y finalmente tuvimos una reunión también con el ministro Simpertegui en la Corte Suprema para expresar nuestra preocupación respecto al aumento de las internaciones provisorias y la extensión de las internaciones provisorias.
es cierto que muchas veces nosotros vemos las noticias y queremos que los niños se vayan presos y ojalá estén mucho tiempo presos, pero una gran parte de ellos resulta que no tenían responsabilidad en el delito. Y una gran parte de ellos hoy día está en centros de internación provisoria en riesgos muy complejos porque Claro, está empezando a llegar. en contacto con adolescentes que son delincuentes. Y no solo eso, Gabriela, puede empezar a pasar lo mismo que está pasando en las cárceles hoy día, contacto criminógeno con grupos que están asociados al crimen organizado. Y en las cárceles hay extorsión a primerizos, hay extorsión a distintos tipos de presos, donde finalmente se hacen una retribución económica estos grupos de extorsivos. Entonces, tengamos cuidado porque estamos a un paso de que los centros de internación provisoria también sean capturados por el crimen organizado. Porque finalmente hoy día los niños que están llegando a los centros de internación provisoria pertenecen a bandas que están relacionadas con el crimen organizado. Entonces, cuando nosotros tenemos altas tasas de internación provisoria y alta prolongación de esas causas, o sea que los tiempos de investigación se extienden más de la cuenta, esos niños están en un profundo riesgo tanto de contacto criminógeno como de vivir las consecuencias de la extorsión del crimen organizado. Y por eso es muy importante para la legitimidad del sistema es que se observe el tema de las internaciones provisorias y creo que esta lectura de la Corte Interamericana también nos permite poder volver a enfocarnos de cuáles son las vulneraciones que se han ido normalizando. Porque cuando tú tienes un niño en internación provisoria durante mucho tiempo, tienes requerimientos en materia de salud mental, por ejemplo, que no puedes satisfacer. Tienes requerimientos de infraestructura, donde tienes que tener salas segregadas que no necesariamente tienen las herramientas para poder cuidarlos adecuadamente. Y Claro. finalmente, ¿qué pasa si ese niño, después de toda la investigación, sale como no culpable? Entonces, creo que es un tema que tenemos que tener mucho cuidado y además vamos perdiendo el objetivo de la rehabilitación de los niños. Eso es muy clave en este sentido. Entonces, pero para rehabilitar también tenemos que tener buena oferta. Tenemos que tener oferta con evidencia. Tenemos que llegar antes con prevención. Que cuando el Y es niño lo que no salga, estamos haciendo, no, como usted me dice, es lo que no estamos no. haciendo. Y cuando salga del Sename, cuando salga del sistema de reinserción, debe tener un buen sistema preventivo que lo acoja para que no vuelva a entrar. Pero para eso se requiere que las oficinas locales de la niñez estén funcionando y ¿Están tengan una oferta funcionando, preventiva sólida. Marcelo? ¿Las oficinas están funcionando? Tienen equipo, pero no tienen oferta. O sea, la única oferta que tiene es la de Chile Crece, que no ha crecido significativamente en los otros segmentos que tiene que atender. Por lo tanto, necesitamos fortalecer la oferta desde las oficinas locales con programas preventivos basados en la evidencia que trabajen con la familia, con la escuela y con la comunidad. Fíjate que 7 de cada 10 jóvenes que delinquen, si vuelven a una familia prosocial o si vuelven al colegio, dejan de delinquir. Y los 3 que te faltan, tienes que darle salud mental, tienes que preocuparte de que asistan a programas de desintoxicación de droga, de manejo de ira, de manejo de la empatía, etcétera. Tienes que trabajar con especialistas en trauma complejo, oferta que hoy día no está, porque claramente además tenemos listas de espera de más de 14.000 niños en materia de salud mental. Está complicado el escenario, Marcelo, y uno piensa, a ver, de Sename nos fuimos a Mejor Niñez, no sabemos tampoco si hay Mejor Niñez. Bueno, tenemos listas de espera de cerca de 40.000 niños, tenemos un 25% de las órdenes cautelares que dictan los jueces de separación de cuidados de sus padres que no se puede ejecutar. Recordemos que el 40% de los niños que terminan delinquiendo han tenido un papá, una mamá, un adulto responsable preso. ¿Cómo estamos trabajando con la población penal? ¿Cómo estamos trabajando con ese papá, con esa mamá que dejaron un niño en la casa cuando se fueron presos? ¿Estamos trabajando con toda esa población penal? ¿Estamos trabajando con todas esas familias? Entonces, Gabriela, yo insisto, tenemos el diagnóstico, sabemos lo que hay que hacer. Por eso que más mesa para hacer diagnóstico, no sé si sea lo adecuado. Tengamos la voluntad para hacerlo. Tenemos que tomar al conjunto de personas que son padres, que han estado privadas de libertad y trabajar con esa familia. Eso es lo primero. Lo segundo, buenos programas de reingreso educativo. Lo tercero, fortalecer la crianza con programas que funcionen. PMTO, Familia Unida, Familias Primero, Hippie, ICPS. Hay un montón de programas que se pueden utilizar y que finalmente, con prevención,
con trabajo con las familias, con trabajo con la escuela, fortaleciendo la comunidad, vamos creando estos factores protectores, pero se tiene que hacer. O sea, la forma de hacerlo, yo creo que todos lo hemos discutido, quizás esto mismo te lo he dicho muchas veces acá en este espacio, pero hay que hacerlo. No podemos seguir pensando. Fíjate que cuando yo eché de menos, cuando se hizo la presentación del plan Calle sin Violencia, de que una piedra angular de ese plan fuera la prevención social y se estableciera un aumento significativo de la terapia multisistémica, se incorporaran nuevos programas preventivos, se trabajara reingreso educativo, etcétera, etcétera, y se presentara sólidamente un programa o una agenda de prevención social temprana. Porque hoy día tener calles sin violencia puede ser muy eficaz policialmente, puedo mandar preso a mucha gente, pero en 5 años los líderes de las bandas delictivas en esos territorios van a ser los hijos de los que metimos presos, si no nos hicimos cargo. Bueno, Y como esa es usted la dice, realidad. Marcelo, el diagnóstico está listo. Tal vez no se requieren más mesas y hay que ir a la acción con cosas que tienen evidencia, tal como usted nos está contando. Le queremos dar las gracias por habernos acompañado en esta interesante conversación. Muchas gracias a usted, Gabriel, y muchas gracias por seguir poniendo este tema en la palestra. Yo creo que, aunque lo repitamos una y otra vez, es muy necesario que lo tengamos presente para poder actuar. Claro que sí. Muchas gracias. Y ustedes invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.